El tercero, yo soy tu amparo y fortaleza. Yo creo que es el que más os gustó, me parece, de los tres. Y hoy tenemos, yo soy el que llama y envía. No es que llame por teléfono, pero llama de alguna forma. El Señor llama y es una realidad en nuestras vidas. Así que, como introducción, podemos tener en cuenta el texto que hemos leído. El texto que hemos leído, especialmente en el versículo número 8 de este capítulo 6 de Isaías, dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Desde Génesis hasta Apocalipsis se muestra una verdad constante. Dios llama, Dios habla, Dios llama, Dios envía. Dios habla, Dios llama, Dios envía. Dios no es un Dios silencioso, ni distante, ni mucho menos. Es un Dios que se quiere relacionar, que se relaciona con el ser humano, que busca al hombre y a la mujer y lo invita a participar en su obra. Pero hoy vivimos en una generación saturada de voces. A nuestro alrededor hay cantidad de sonidos, voces que nos constantemente llegan a nuestros oídos. La voz de siempre se ha hecho así. ¿Por qué cambiar? La voz de la comodidad. Yo ya estoy bien. La voz de mejor solo que mal acompañado. La voz de la autosuficiencia. Yo ya me las arreglo. Y entre tanto ruido, la voz de Dios no deja de hablar. Pero muchos dejan de escuchar lo que Dios nos está diciendo. Probablemente es por toda serie de ruidos que vienen a nuestro alrededor, de voces que vienen a nuestro alrededor. Hemos cantado Escucha la voz, ¿era el título? Quiero escuchar tu voz. Y era muy apropiado al mensaje este himno que hemos cantado. Quiero escuchar tu voz en el día de hoy. ¿Cuántas voces tenemos a nuestro alrededor en este momento que nos impiden quizá escuchar la voz de Dios? Lo que Dios quiere decirnos en este día, en este momento. Isaías escuchó esa voz en un momento crítico de la historia. Dice que el primer versículo, en el año que murió el rey Uzías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El rey Uzías había sido un rey estable, un rey bueno, podríamos decir, un rey fuerte, defendiendo el territorio. Había sido una referencia. Cuando muere este rey, el pueblo queda inseguro, queda con miedo hacia el futuro. ¿Qué pasaría al no tener el rey Uzías? Y se produce un caos. Y ese es el momento en que Isaías pronuncia esta profecía, podemos decir, este texto que estamos leyendo. Y en esos momentos surge una realidad. Dios suele llamar precisamente en tiempos de crisis, porque es allí donde más se necesita la voz del Señor. Si vemos cada uno de los profetas que aparecen en la Escritura, cada uno de los proclamadores que Dios levanta, especialmente en el Antiguo Testamento, vemos que cada uno de ellos aparece en momentos, en tiempos difíciles para el pueblo de Israel, para el pueblo que en aquel momento había. En esos momentos, pues, Isaías descubre algo clave. Puede morir un rey en la tierra, pero Dios sigue estando sentado en el trono, controlando todas las circunstancias. Primer punto, podemos ver que ¿quién es el que llama? ¿Quién es el que llama en este pasaje?
que estamos leyendo. En la historia bíblica, en las Escrituras, encontramos personajes que son llamados personalmente por Dios y de una forma directa e individual. ¿Podéis recordar alguno de ellos? Jeremías dice, antes de formarte en el vientre te conocí, dice el pasaje de Jeremías. ¿Otro de ellos? Samuel, encontramos palabras, Samuel. Dios habla. ¿Quién más? Jonás, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella. Moisés en la zarza ardiente. Yo soy el Dios de tu padre. Ve, yo te envío a Faraón a sacar a mi pueblo. ¿Recordáis alguno más? Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Vete a la tierra, a la casa de tu, vete de la tierra, vete a la casa de tu padre. Muy bien. Pablo, en el camino de Damasco. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estáis diciéndolos todos. ¿Quién? Pedro, sígueme, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Moisés, me parece que lo hemos dicho, ¿no? Los 12 apóstoles fueron llamados uno a uno. ¿Os olvidáis de alguien? El primero de todos. Noé, muy bien. He decidido poner fin a toda esta carne. Hazte un arca. Adán, ¿vale? Adán, ¿dónde estás tú? ¿Y quién nos dejamos a alguien? Gedeón, el libertador, el que están estudiando los niños. El Señor está contigo, valiente guerrero, Gedeón. Caín. No, Caín no. Muy bien, creo que hemos dicho casi todos o todos los que encontramos. Ezequiel, hijo de hombre, ponte en pie, que voy a hablarte, le dice a Ezequiel. Así que, ¿y Jonás también lo hemos dicho? Muy bien. Pues, aparte de todos los discípulos. Así que encontramos que unos 15 o 20 personas, aparecen claramente llamados por su propio nombre, de una manera personal e individual. La realidad es que Dios nunca llama a personas perfectas. Y podemos recorrer la lista de cada uno de ellos. Pero podemos ver a Abraham, Jacob, Moisés, Pedro, Pablo, David, cada uno que fueron llamados. La historia de un Dios perfecto usando a personas imperfectas o rotas. Así que Dios nunca llama a personas perfectas. Si tú te consideras perfecto, todos sabemos de la imperfección de cada uno de estos personajes que hemos leído y de nosotros mismos. El llamado no se basa en nuestro currículum que podemos tener. Si vais a buscar trabajo, vais a presentar vuestro currículum, los estudios que habéis realizado, los trabajos que habéis ejercido, dónde vivís, tus metas, porque te sugieren qué es lo que piensas, qué es lo que vas a, qué propósitos tienes, qué inquietudes llevas a cabo. Dios no se basa en nuestro currículum, aunque se lo presentemos a Dios, sino Dios se basa en su gracia divina a la hora de llamarnos. Tozer, este hombre dijo, Dios no busca gente extraordinaria, busca gente ordinaria que confíe en un Dios extraordinario. Así que hemos visto quién llama.
¿Quién es el que llama? Veamos ahora quién llama. Isaías fue llamado después de ser interrogado por Jehová Dios. Isaías, antes de responder, envíame a mí, dijo, ay de mí que soy hombre de labios inmundos. Dice este versículo 5, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías no dice, aquí estoy, qué privilegio que Jehová Dios me haya llamado, me haya buscado. Él dice, no soy digno. Habla de un hombre inmundo de labios. Y Isaías fue sanado de su pecado. Dice que aparece aquí, hay una imagen muy extraordinaria, por decirlo así, porque habla que de los ángeles, un ángel, ¿no?, que serafines, cada uno tenía 6 alas, 2 cubrían su rostro, otras 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, versículo 6, tomado del altar con sus tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías fue sanado antes y al reconocer su pecado, antes de ser usado por Dios. Ese carbón toca sus labios. Un carbón encendido. No sé si ya tenéis o habéis tenido la posibilidad de hacer fuego y ver cómo el carbón está ardiendo casi al rojo vivo, ¿no? De alguna forma eso quema. Si lo coges, sin duda te vas a quemar. Dios, en un sentido, quema nuestras inquietudes, nuestros pecados, nuestras imperfecciones. Todo aquello imperfecto es quemado por el fuego. El fuego purifica, el fuego limpia. Y esto nos enseña que el llamado empieza al ser transformados por Dios. Y después viene la misión que Dios tiene preparada para nosotros. En segundo lugar, podemos ver que el llamado de Dios siempre tiene un plan. En cada momento de la historia, Dios tiene un plan que debe de ser llevado a cabo. Dios cumple su plan. A pesar del ser humano, a pesar de reyes, a pesar de gobiernos, a pesar de... Dios va a cumplir su plan. Así que cuando Dios llama es porque tiene un plan para cada uno de nosotros. En nuestro caso, refiriéndonos a nosotros, a Sara y a mí, ¿no?, pues en ningún momento pensábamos llegar a pastorear, a ser pastores de una iglesia. Y después de convertirnos, siendo relativamente jóvenes, bueno, yo era joven, Sara aún era más joven cuando se convirtió, ¿a los 6 años? Ah, no. ¿A los 12? ¿Qué memoria tienes? Pues después de creer en Dios, de convertirnos, de saber que Jesús es tu Salvador, es nuestro Salvador, pues empezamos a servir en la iglesia, en diferentes ministerios, pues como algo natural de la juventud, con los jóvenes, con los adolescentes, con los más mayores, en fin, también teniendo algunas responsabilidades, aparte de barrer y fregar y limpiar. Pero, pues en la iglesia, secretario de iglesia, en el consejo de iglesia, hasta el punto que nos dijeron, bueno, ¿y si ayudáis al pastor, a los pastores? Y entonces nos pusieron de copastores durante 8 años.
ayudando pues, en la secretaría y en todo lo que hacíamos en la iglesia. En ningún momento pensábamos en llegar, digamos, a ser ese llamado del Señor. Pero fuimos, pues también estudiando. Bueno, tenemos una foto que hemos traído para que veáis. Bueno, estamos allí en la esquina, lo más, en vuestro lado es, la derecha. Allí estamos, pudimos estudiar teología y bueno, y eso nos impulsó a que la Iglesia, por decisión, por votación, pues votaran que pudiésemos seguir siendo, bueno, colaborando, bueno, ya como pastores de la Iglesia. Ángel y Paquita, ¿os acordáis? ¿Verdad que sí? Y algunos más, Pilar y los que están, los más veteranos de la Iglesia, ¿os acordáis de ese momento? Así que la Iglesia tomó esa decisión de pensar en nosotros y pudiésemos pastorear esta congregación. Así que, ayudando a los pastores durante 8 años, aunque no nos sentíamos capaces, ni mucho menos, Dios nos llamó y no pudimos decir que no. Y aquí estamos, esperando que Dios levante a alguien que continúe nuestro relevo. Así que orad mucho, por favor. Billy Graham dijo, Dios no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Y es un privilegio cuando Dios te llama. Cuando dejamos de oír esas voces que hay a nuestro alrededor y escuchamos la voz de Dios. Nuestro tercer punto dice, ¿para qué llama? ¿Para qué llama? Si Dios te llama es porque ha decidido usarte. ¿Por qué Jesús llamó a sus discípulos uno a uno? Para que estuviesen con Él, dice el texto. Para que estuviesen con Él y para que fueran enviados. Dios capacita en el camino, no antes. Dios capacita cuando tú has dado el primer paso. Cuando tú has respondido, heme aquí. Cuando te has atrevido. Cuando has dado ese primer paso, esa decisión. Dios capacita en el camino, no antes. Dios no le dio a Moisés un manual completo. Le dio instrucciones paso a paso. Vemos a Moisés en todo su recorrido, cómo Dios le iba dando instrucciones. Dios no busca habilidad, busca disponibilidad. Y sobre todo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro mayor recurso. Tenemos que acudir al Espíritu Santo. Señor, ayúdame a preparar el mensaje. Espíritu Santo, dirígenos. Impúlsanos, motívanos. Hay una historia de Hudson Taylor. Este hombre no estaba planeado convertirse en un misionero en China. De hecho, era un joven común, ocupado con su formación y su fe espiritual. Un día, mientras leía su Biblia en su habitación, cuenta la historia, sin buscar una experiencia especial, una frase le tocó profundamente. Id por todo el mundo. Id por todo el mundo. Fue como si Dios interrumpiera su rutina y le hablara directamente al corazón. Dios estaba iniciando una conversación con él. Estaba llamándole. Tiempo después, Hudson Taylor dejó todo y fue a China, convencido de que la misión no nació de su iniciativa, sino de Dios que llama primero y luego espera nuestra respuesta. El llamado verdadero conduce al envío. Ahora sí, ahora encontramos a Isaías.
Isaías que escucha la voz. Isaías escucha la voz. ¿A quién enviaré? Dice el texto. Versículo 8. ¿A quién enviaré? Dios pregunta y busca voluntarios. Isaías responde positivamente. Envíame a mí. Después oí una voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. La historia del fundador del Ejército de Salvación, este fundador también mencionó, mientras haya una persona sin amor, yo lucharé. Mientras haya un alma sin Cristo, yo lucharé. Podemos pensar que el llamado es para gente muy especial. Y decimos, heme aquí, envía a Julio. Él sí es una persona muy especial. Él sí está preparado, él sí está dispuesto. Él va a responder. Entonces, ¿cómo entenderíamos las palabras de Jesús cuando dijo, como el Padre me envió, yo os envío? Dios sigue enviando hoy. Nos llama a servir, a ser mandados, a ser enviados, a servir en tu familia, en tu barrio, en tu trabajo, en tu iglesia, en las misiones. Dios sigue preguntando hoy. Dios sigue preguntando hoy, en el día de hoy. En esta última conclusión, dice, ¿a quién enviaré? No busca a los más preparados, no busca a los más elocuentes, no busca a los más fuertes y valientes. Está buscando ni más ni menos corazones dispuestos. Un solo heme aquí, sincero, puede cambiar la historia, puede cambiar una familia, puede cambiar una generación. Y bueno, yo os dejo una oración final. Señor, aquí estamos. No confiamos en nuestra fuerza, sino en tu gracia. Llámanos, transfórmanos, envíanos. Amén. Que el Señor os bendiga. Dios os quiere, yo también.